Estamos en el curso de idioma español y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 2. Antes de pasar a la sección del contenido, recuerden que el día de hoy tenemos, esto es información importante, tenemos aplicación del primer parcial de la cuarta unidad. Recuerde que la información usted la encuentra en la plataforma de Educar. Usted se va a la opción de Mi Aula, preste atención, se va a la opción de Mi Aula en la plataforma de Educar. Estando en Mi Aula, se va a ubicar en la cuarta unidad. En la cuarta unidad le va a aparecer ya, a partir de las 2 de la tarde, le va a aparecer publicado lo que es el link para ingresar a la evaluación parcial. Por favor, este es el primer parcial de la cuarta unidad. También en la misma sección de Mi Aula, en la cuarta unidad, le va a aparecer el link de acceso para la evaluación extraordinaria. Ojo, recuerde que tuvimos fechas para aplicación de evaluaciones de la tercera unidad, pero hubieron compañeros que por X o Y motivo no se pudieron evaluar. Por ende, entonces las evaluaciones se aperturan el día de hoy a partir de las 2 de la tarde y se van a cerrar el día de mañana a las 23:59, es decir, 11:59 de la medianoche se cierra la plataforma. Entonces, por favor, estar atentos para aquellas personas que no aplicaron evaluación de la tercera unidad, ir a la plataforma de Educar, a la opción de Mi Aula, y ahí encontrarán el link de acceso a la evaluación extraordinaria. Así que por favor, esta es información muy importante. No se olvide de revisar la plataforma. Ahí estará encontrando usted lo que son los links de acceso a cada uno de sus parciales y a las evaluaciones extraordinarias. Esa es información muy importante que tenemos el día de hoy. Ahora sí, entramos de lleno a lo que son nuestro contenido, perdón. Y si bien recuerdan, perdonen ahí, si bien recuerdan, pues estuvimos hablando de la conjugación de los verbos. Y respecto a la conjugación de los verbos, recuerde que hablábamos que hay verbos bueno, primero vamos a hablar de que la terminación de los verbos. Hay verbos terminados en ar, ir. Y en este caso los vamos a clasificar en primera, segunda y en tercera. Entonces tenemos la forma gramatical en base a la terminación, que sería ar, ir, que se da la conjugación de los verbos. Y también, si recuerdan, también hablamos de que para poder conjugar a los verbos tenemos que tener en cuenta lo que son los lexemas y los gramemas. Cuando hablamos de lo que es el lexema o morfema, estamos hablando de la base o la raíz de este. Y en este caso, pues hablábamos, habían algunos ejemplos eh, de lo que era, bueno, aquí usted lo logra ver aún, acá está, por ejemplo, cantar, la base es cant y la terminación es ar. Entonces, por eso es que se clasifican en primera, segunda y tercera y tenemos que tener en cuenta la base de estos. También hablamos que para poder conjugar los verbos tenemos que tomar en cuenta la primera persona, bueno, lo que era la persona y el número. Cuando hablamos de la persona y número, hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, y en cuanto al número, hablamos de singular y plural. Ahora, recordemos que los verbos en primera persona son yo, bueno, vamos a hablar en el singular, son yo, tú, usted, él o ella. Esos son los terminados, perdón, son los de primera persona en singular y tenemos los de la segunda persona bueno, y tenemos los de el plural, no la segunda, pero los del plural, que sería en la primera persona tenemos nosotros, en la segunda persona tenemos ustedes y en la tercera persona tenemos ellos, ellas. Esto es en cuanto a conjugar los verbos en base a la persona y el número. También estuvimos hablando del tiempo. Y recuerde que acá, pues, tenemos dos formas respecto al tiempo. Podemos hablar en pasado y podemos hablar en futuro. Y así es como también se puede dar
la conjugación del verbo. ¿Cómo está situado? Si está situado en el pasado, si está situado en el futuro, y pues así se va a realizar esta conjugación, pasado, presente, futuro. También respecto al modo hablamos, bueno, yo creo que aquí fue donde nos quedamos. En el modo dice que expresa la actitud del hablante frente al hecho del que habla. Entonces dice A, lo considera dentro del plano de los hechos reales, modo indicativo. B, lo considera dentro del plano de los hechos pasados o deseados, modo subjuntivo. Entonces hay dos modos. Si no, dice objetivo, dice el modo indicativo y el modo subjuntivo. Entonces yo creo aquí fue donde nos quedamos en la clase anterior y pues teníamos algunos ejemplos de cómo conjugar estos verbos dependiendo la persona, el modo, el tiempo. Y vamos a hablar el día de hoy de los verbos regulares y los verbos irregulares. Y respecto a estos, pues también recuerde que en la parte inferior aparece una hoja en la cual usted podía ejercitar o realizar ahí todos los puntos que le daba para que al momento de usted practicar pudiera comprender de mejor manera lo que es la conjugación de los verbos. Entonces, habla nuestra guía de lo que es los verbos regulares y regulares y verbos irregulares y dice, cuando el lexema no varía y sus morfemas gramaticales se ajustan a los del verbo modelo de cada conjugación, el verbo es regular y ahí nos aparecen algunos ejemplos. Quizá usted no los logra visualizar bien, yo se los voy a dar. Los ejemplos que nos da son los siguientes. Disculpen ahí un segundito. Les he comentado que en sí la resolución del libro es de color celeste. Y al momento de hacer la transformación, pues se aclara un poquito, ¿verdad? Entonces, les voy a dar yo los ejemplos. Y dice, los ejemplos son trabajo, trabajemos, trabajábamos. Entonces aquí dice, recuerde que lo que es la raíz es donde inicia el verbo. Entonces, en este caso, en trabajo, la raíz es trabaj, ¿sí? Y esa O es la terminación. Trabajarás sería trabaj y ese harás es la terminación. También está lo que es trabajamos, no, perdón, trabajábamos y la raíz es otra vez trabaj y ese ábamos es la terminación. Pero recordemos que ahí los verbos se clasifican en primera, segunda y tercera en ar, er, ir. Y en este caso también la conjugación de los verbos va a ser en primera, en persona y en número, en modo y en tiempo. Y en este caso nos está diciendo que los verbos regulares e irregulares, dice, cuando el lexema no varía y sus formas gramaticales se ajustan a los del verbo modelo de cada conjunción, el verbo es regular. Entonces, ahí no hay una modificación. Entonces vamos a ver dónde sí hay una modificación. En el segundo, y dice, un verbo se considera irregular cuando muestra variaciones en el lexema, es decir, en la base o en la raíz. Dice variaciones en el lexema y los morfemas gramaticales o variaciones en los morfemas gramaticales respecto del verbo modelo para su conjugación. Y los ejemplos que nos da es cantar, cuento, tener, tuve. Perdón, dice contar, no cantar, contar, cuento, tener, tuve. Ahí vemos que sí hay en cuanto a su base o a su lexema, hay una modificación. Cuento, vea el verbo, es cuento. Entonces, vea, dice, el verbo es contar y sus formas o sus modificaciones son cuento, tener, tuve. Entonces aquí vemos
que hay una variación en cuanto a la base o a la forma gramatical, a los morfemas, y entonces aquí este verbo ya se convierte en un irregular. Entonces, cuando no haya modificación en la base, el verbo va a ser regular, pero cuando sí haya modificación, entonces el verbo va a ser irregular. Y entonces les decía, nos aparecen unas tablas, a continuación aparecen unas tablas de las cuales, pues aquí dice el modo indicativo en segunda conjugación de los verbos ver y tener, para que usted tenga ahí un par de ejemplos. ¿Cómo sería la conjunción? El pretérito imperfecto. Vea, ahí está la forma correcta de hacer las conjugaciones, aunque estos solo son algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos verbos para que usted los pueda comprender de mejor manera. Y como le decía, el ejercicio que aparecía allí para que usted pudiera realizar los mismos. Y también otro tema que aparece en nuestra guía, pues son homófonas con C y S. Y entonces el día de hoy también nos vamos a centrar en estudiar estas palabras, cómo es la forma correcta, qué es lo que nos dice la gramática respecto a las reglas y su redacción. Y acá vamos a iniciar también con este tema. Y dice homófonas con C y S. Dice la letra C representa el fonema, ahí no hay tanta claridad, se lo voy a dar yo. Dice, representa el fonema K ante A o U o cualquier consonante, por ejemplo, K, K, Q, CL, CR, CT, CN, entre otros. Y el fonema H, el sonido de la Z, pronunciado en ciertas regiones de España, ante I, C, sí. Soseo, ¿qué significa? Y dice, en muchas regiones de habla española, tanto en España como en Hispanoamérica, se desconoce el fonema H, pues fue sustituido por S. Esta sustitución se conoce como ceseo y es admitida como forma correcta de pronunciación. Así se pronuncia de la misma forma. Casa que casa. Siento que siento. Entonces aquí vemos que no, el ceseo es en este caso de estas palabras, bueno, aquí está el claro ejemplo de estas palabras, en donde vea, casa, usted pronuncia casa de manera normal, pero recuerde que hay casa con S y casa con Z. Con S pues significa vivienda y en este caso pues significa la acción de ir y pues apresar a un animal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que comprender, también tendríamos nosotros que interpretar el significado de las palabras dependiendo la escritura, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta esos aspectos. Y dice la sinopsis, habla también de lo que es la sinopsis. Entonces vamos a ver a qué se refiere con la sinopsis. Y dice, en la sinopsis hay palabras, dentro de la sinopsis están las palabras homófonas. ¿Y cuáles son? Dice, son aquellas que tienen la misma pronunciación, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Vea, las palabras homófonas, una vez más, aquellas que tienen la misma pronunciación, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Muy bien, entonces aquí tenemos este claro ejemplo. Casa y casa. Dice que tienen la misma pronunciación. Ah, bueno, casa, casa. Pero se escriben de forma diferente. Casa con S y casa con Z. Y tienen significados distintos. Aquí casa de vivienda y casa de apresar a un animal. Entonces aquí vemos también que nos da algunos otros ejemplos, pero como no está clara, con claridad, yo se los voy a dar. Y tendríamos lo que es con C, podría ser brasero. Acá están los ejemplos, pero no hay tanta claridad. Si usted los puede visualizar ahí, enhorabuena. Está brasero, ciervo, cegar, cauce, sesión, coser, intención, ciento. Y con ese, aquí vemos con ese, sigue siendo la misma pronunciación,
se escriben de manera distinta y significan tienen significados distintos, y entonces ahí encontramos lo que es la sinopsis. Entonces con ese sería bracero, de igual manera, solo que aquí con la C obviamente lo vamos a escribir con C, acá lo vamos a escribir con S. Ciervo, acá vemos ciervo con C, ciervo con S. Cegar, vemos cegar con C, cegar con S. Cauce, aquí vemos cauce con C, cauce con S. Sesión, sesión con C, acá está, sesión con S. Coser, coser con C, coser con S. Intención con C, intención con S. Y ciento con C y ciento con S. Ahí hay unos claros ejemplos en donde se puede dar lo que es la sinopsis. Entonces aquí tenemos que comprender que cuando habla de las homófonas con C y con S se está refiriendo a aquellas palabras que en cuanto a su forma, a su escritura, dentro de estas se da lo que es la sinopsis, que es que las palabras se escriban de diferente manera, su significado sea distinto, pero la pronunciación es la misma. Y esto claramente veíamos en nuestro contexto anteriormente, nos decía que esto se da en lo que es España y en Hispanoamérica, ¿verdad? Donde no está, pues no es parte de la forma o es parte del habla en estas zonas. Entonces, por esa razón se da esa forma de pronunciación. Como tarea, podríamos decirlo así, para que usted pueda comprender de mejor manera, usted va a realizar una tableta. Esto tanto para los que están viendo, van a ver la clase grabada, y para los que están en clase directa. Eso lo vamos a hacer a continuación, en donde usted va a colocar un cuadro en donde va a colocar las palabras escritas con C y la misma, solo que escrita con S. Y le va a buscar significado a cada una para que usted pueda comprender lo que dice nuestra teoría. Y nuestra teoría nos dice en cuanto a la sinopsis que dice que son aquellas palabras que tienen la misma pronunciación, pero se escriben de diferente manera y su significado también es distinto. Entonces ahí se va a dar la sinopsis. Y también encontramos un cuadro. Bueno, aquí está, aparte de las que vimos anteriormente, aquí está en el cuadro la palabra y aquí está el significado y el ejemplo. Dice, cegar, pero aquí solo está con C, nos faltaría el significado con S. Y dice, cegar, dejar ciego, significa con C. Dice, esa luz me va a cegar, el ejemplo. Cegar con S, bueno, aquí están las dos, perdón. Dice, cortar mieses o hierba. Bracero con C significa peón, jornalero, no especializado. Y con S significa pieza de metal en la cual se hace o pone fuego. Vea, cauce con C significa lecho de los ríos y arroyos. Cauce con S es forma del verbo causar. Cesión con C, acá está, significa renuncia que una persona hace a favor de otra. Sesión con S significa conferencia o consulta entre varios. 100 con C significa número. 100 con S significa cada una de las dos partes laterales de la cabeza. Ciervo con C significa animal mamífero rumiante. Ciervo con S significa esclavo de un señor. Cocer con C significa someter un alimento a la acción del calor. Coser con S significa unir un hilo, dos o más pedazos de tela u otro material. Cede con C significa que transfiere o traspasa a otro una cosa o derecho. Y con S significa luchar donde tiene su domicilio una entidad. El lugar, perdón, no luchar, lugar donde tiene domicilio una entidad. Intención con C significa determinación de la voluntad en orden a un fin. Intención con S significa intensidad primera fase en la articulación de un sonido. Entonces ahí vemos, ya no hay necesidad de hacer la tablita, no me había percatado, de que ahí están los significados. Entonces cuando vemos acá
cuando encontramos dentro de la forma gramatical palabras escritas con C y S, pero que se pronuncian de la misma manera, aunque tengan significado distinto, decimos que esto es una sinopsis. Y recuerde que esto está dentro de lo que es las homófonas con C y S. Entonces, es parte de la estructura gramatical que nosotros tenemos que comprender. Y pues acá nos aparecen algunos ejercicios. Esto sí se ve ya un poquito más claro. Nos aparece lo que es una sopa de letras, y estos ejercicios pues los vamos a realizar a continuación. También algunos otros de conjugación de verbos que se les van a asignar de la siguiente manera. Entonces en casa va a quedar esto como para reforzamiento, para que usted pueda practicar. Los ejemplos pues fueron bien claros. Acá pues nos da algunas... nos proporciona algunos ejemplos y en esta tablita pues era lo que yo les decía, ¿verdad? Que usted le busca el significado, pero ya aparece acá en donde usted puede ver con claridad o puede comprender de mejor manera este tema. Y recuerde algo muy importante. Para poder realizar una vez más como repaso general, para poder realizar lo que es la conjugación de los verbos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Para poder realizar esta conjugación, siempre se va a tener que tomar en cuenta la terminación del verbo. Y en cuanto a la terminación, pues hay en primera, segunda y tercera, dijimos que es ar, er, ir. También tenemos que tomar en cuenta la persona y el número, en singular o plural, si es primera persona, segunda persona o tercera persona del singular o del plural. También vamos a tomar en cuenta lo que es, esto ya es una síntesis, el tiempo, respecto al tiempo presente, pasado, pasado y futuro. También el modo, cuando hablamos del modo, si es un modo indicativo o es un modo subjuntivo, sino objetivo. Y también vamos a tomar en cuenta respecto a esto la base y la raíz para poder comprender si son verbos regulares o verbos irregulares. Tomando en cuenta estos aspectos, pues nosotros podremos realizar una buena conjugación de los verbos. Así que hay algunos ejercicios dentro de nuestra guía de estudio. Al finalizar la guía también aparece una hoja en la cual aparecen algunos ejercicios que usted puede realizar. Son 3 ejercicios para que usted los pueda realizar y pues con esto comprender de mejor manera nuestro contenido. Así que con esto finalizamos la segunda parte de la guía de estudio número 2.